La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro especial con el Señor, a donde venimos a adorarle, donde venimos a exaltar su nombre, donde venimos a buscar su presencia. Así que te invito a que ahí donde estás puedas dedicar este tiempo, apartar este momento para adorar a tu Señor y que nada te distraiga de este encuentro con nuestro Padre. Vamos a orar, vamos a dejar esta reunión en sus manos. Señor, queremos agradecerte por poder estar una vez más en este lugar, en nuestras casas, con nuestra familia, allí donde nos encontremos y que podemos apartar este momento para buscarte, para adorarte, para exaltarte. Señor, queremos que este sea un tiempo especial, donde vos seas el único glorificado y exaltado, donde vos te lleves toda la gloria y todo el honor. Por eso en tus manos nos encomendamos y ahora queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte la bienvenida a este tiempo de adoración, queremos darte la bienvenida a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra familia, porque queremos exaltarte y adorarte solamente a ti. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendidos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Dice la palabra de Dios que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esta debe ser la principal razón de nuestra adoración,
la gratitud a nuestro Padre por el amor que Él tuvo con nosotros y tiene cada día, por el amor y por el sacrificio que Él hizo por nosotros, por la gracia que Él derrama cada día sobre nosotros. Él es nuestro Padre, Él nos ama con un amor incondicional y por eso a Él seguimos adorando. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Su amor nunca cambia, su amor es benigno y tierno, su amor todo puede y es eterno. Gloria, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, mi anhelo y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Gloria, aleluya, Padre fiel. Estamos juntos otra vez para tener esta reunión virtual y la verdad que, bueno, estamos en este nuevo mes de septiembre, mes que para algunos es el mes de la primavera, el mes del estudiante, pero para los cristianos es el mes de la Biblia. Un mes donde se da énfasis a la vuelta a la palabra de Dios, a la vuelta a buscar en este libro sagrado los principios de vida que Dios nos ha dejado a través de sus páginas. Muchas veces la gente dice, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Y la verdad es porque el 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma.
traducida de las lenguas originales, del hebreo, del arameo, del griego. Es una obra monumental que fue realizada por Casiodoro de Reina. Le costó 12 años de labor el traducir la Biblia, y la primera Biblia, que se dice que había 260 copias, se llamó la Biblia del Oso. Y la Biblia del Oso tenía este nombre por la ilustración que tenía su tapa, que en su tapa había un oso comiendo miel de un panal. Esta Biblia luego fue revisada en 1602 por Cipriano de Valera, por eso que la conocemos como la Reina Valera hoy, y es una de las versiones más usadas por la Iglesia Evangélica o la Iglesia Protestante, y realmente la más usada generalmente es la revisión 1960. Pero bueno, durante mucho tiempo a los cristianos se los conoció como el pueblo del libro. Uno veía a una persona que iba con un libro de tapa negra y decían, bueno, ahí va un cristiano, o generalmente los que más usaban la Biblia o llevaban la Biblia en la mano era, ahí va un evangélico, ¿no? Así que es interesante pensar que en este tiempo de pospandemia hay un sentir general dentro de la iglesia que debemos volver al estudio de la palabra de Dios, ya que el hábito de lectura se ha ido perdiendo, se ha ido cambiando por mirar videos, por mirar predicaciones, por leer otros libros, ¿no? Y a veces tenemos una generación de cristianos anémicos porque no están bien alimentados, raquíticos espiritualmente, porque no comen de ese panal de miel que es la palabra de Dios, que es este libro bendito que Dios nos ha dejado, ¿no? Y realmente a veces cuando uno ve que alguien no se desarrolla espiritualmente y está años y años en la fe, pero su fe no es desarrollada, es como un niño que no crece, que ya no es un niño, sino que ya tiene enanismo, es pequeño de su estatura espiritual y no se desarrolla espiritualmente. Miren, en el libro de Oseas hay un texto revelador cuando el profeta dice en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La verdad que es una palabra muy fuerte, una palabra muy contundente. Dice que el pueblo de Dios fue destruido por la falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que le faltaba conocer? Dice, desechaste la palabra de Dios, te olvidaste la ley de Dios, te olvidaste los principios de vida que Dios te había dado para que desarrolles toda tu vida y que puedas vivir a la manera de tu Creador. Así que esta palabra es fuerte y nos desafía verdaderamente a no desechar los principios de Dios, a vivir de acuerdo a la ley de Dios, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero para poder hacerlo debo escudriñarla, debo conocerla. Así que hoy se habla mucho en muchos ámbitos del adoctrinamiento, ¿no? Y la verdad que nosotros como creyentes necesitamos conocer doctrina. Hay todo tipo de doctrina, pero nosotros necesitamos conocer la doctrina cristiana, ya que olvidarnos de la ley de Dios y la falta de conocimiento de los preceptos divinos trae mediocridad espiritual y trae fracaso. Así que cuando hablamos de esto tenemos que preguntarnos primero qué es doctrina. Y literalmente la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Y si hablamos de doctrina cristiana, estamos refiriéndonos a conocer la enseñanza o las instrucciones esenciales de nuestra fe cristiana. Necesitamos conocer en qué creemos y todas esas creencias se desprenden del bendito libro que es la palabra de Dios. Y también uno podría preguntar, cuando se habla de doctrina, se habla de teología. ¿Qué es la teología? Y bueno, teología es una palabra que viene de una palabra compuesta, logia, que es estudio, y teo, que es Dios. Así que la teología es el estudio de las cosas de Dios y del mismo Dios. Cuando uno habla de una teología bíblica sistemática, es el estudio de las verdades fundamentales de la Biblia en una forma metódica y ordenada. Y la verdad que
aquella iglesia primitiva, o en mi caso yo vengo de una iglesia bautista de mis abuelos, de mis padres, había tanto conocimiento de la doctrina, se conocía tanto a Dios, se estudiaba tanto la palabra, que muchos conceptos que hoy están desdibujados, conceptos morales, conceptos espirituales, valores que hoy se están perdiendo, los teníamos claros porque los estudiábamos, porque se desprendían de la riqueza de la Biblia, la palabra de Dios, que era estudiada con mucho fervor y con mucho ahínco. Y a veces uno debe preguntarse qué diferencia hay entre la doctrina y un dogma, ¿no? Una doctrina es una revelación de Dios de una manera tal como se encuentra en la Escritura, sin ningún tipo de agregados, ¿no? En cambio, el dogma es la declaración del hombre sobre esta verdad bíblica y la promulga o la expresa en un credo. Ahora, la doctrina no tiene error, porque es tal cual ha sido dado por Dios. Sin embargo, el dogma puede contener algún error porque son enunciados humanos o interpretación humana para poder explicar o entender esa doctrina que se desprende de la Biblia. Entonces, me preguntaba, ¿por qué es tan importante el estudio de la Biblia o el estudio de la doctrina cristiana? Y voy a darle varios conceptos que se desprenden de la misma Biblia. En primer lugar, es esencial para que podamos desarrollar carácter cristiano y para poder vivir en santidad o vivir a la manera de Dios. No puedo vivir, no puedo poner en práctica lo que no conozco, ¿sí? No puedo poner en práctica aquello que no he aprendido y puedo luego transmitirlo en esa verdad o en ese conocimiento a otros, ¿no? Lo que uno entiende, lo que uno cree, influye en la forma que uno vive. Lo que yo creo, lo que yo entiendo, influye el desarrollo de mi vida, ¿sí? Entonces, si yo creo que hay Dios, voy a vivir una vida apegada a Dios. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, voy a vivir una vida en la cual yo obedezco la palabra de Dios. Algunos dicen, Señor, háblame, háblame, háblame. Y Dios ya habló y lo dejó todo plasmado en su palabra. Y cuando uno quiere oír a Dios, debe ir a la palabra, escuchar a alguien que predica la palabra o escudriñar, estudiar la palabra para ver lo que Dios nos dijo o nos quiere decir todavía, porque la palabra de Dios no pasa de moda. Y cuando hablo de que es esencial para el desarrollo del carácter de la vida cristiana, hay textos en la misma Biblia. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta, con guardar su palabra. Y esto no es solamente para el joven, esto es aplicado a cada persona. ¿Con qué puedo limpiar mi camino? ¿Cómo puedo llevar una vida recta? Y dice, con guardar su palabra. Y yo no puedo guardar algo que no tengo. Así que necesito estudiarla. Y cuando Jesús ora por sus discípulos, Jesús ora porque los discípulos caminaran en santidad y dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús es tentado por Satanás, que la Biblia relata allí en el libro de Mateo, lo relata en los evangelios, Jesús es tentado por Satanás y Jesús le contesta con la palabra de Dios, lo que se conocía hasta ese entonces, que tenía que ver con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que tenía que ver con los libros proféticos o los libros históricos o aún los libros sapiensales o poéticos. Y Jesús le contesta con la palabra y siempre le dice ante la tentación, escrito está. Cuando somos tentados, cuando vienen los problemas en nuestra vida, si no conocemos lo que está escrito, ¿cómo podemos hacer frente a la tentación y a la dificultad? Por eso necesito conocer la palabra para desarrollar ese carácter cristiano y para vivir la vida en santidad que Dios quiere que vivamos. La segunda cosa es que necesitamos conocer la doctrina y la palabra de Dios porque ella me guarda del error.
Miren, Jesucristo está hablando y en Mateo 22, 29 dice que Jesús les responde, les digo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esto es muy importante. Jesús dice que el error procede de la ignorancia. Y ustedes erran con algunos conceptos que tienen en la vida, dice, y algunos preceptos de los que están hablando, porque no conocen, porque ignoran las Escrituras y ignoran el poder de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras. Y Pablo tiene un discípulo amado que se llama Timoteo y le escribe 2 cartas, pero en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 2, dice Pablo a su discípulo Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos hablando de conocer la doctrina, conocer lo que Dios dice, conocer las enseñanzas, conocer los valores de la fe, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Cuando yo conozco la palabra, no me vuelvo a fábulas, no me creo cualquier mentira o cualquier doctrina errónea que anda dando vuelta por ahí, porque la palabra de Dios es el tamiz, es el filtro por el cual yo paso todas las cosas. Entonces, dice que habrá un tiempo donde la gente querrá oír lo que le conviene. Querrá oír, entonces dice, vendrá un tiempo donde tendrán comezón de oír y entonces se amontonarán maestros, falsos maestros, que conforme a sus propios deseos carnales, interiores y pecaminosos, enseñarán doctrinas falsas y apartarán de la verdad el oído y harán que la gente se vuelva a fábulas. ¿Cómo me preservo de este error? Conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Cuando alguien te dice algo, vos tenés que decirle, ¿y dónde está esto en la Biblia? ¿Y dónde está esto en la palabra? Mostrámelo con la palabra. Dentro de la palabra todo, fuera de la palabra nada. No necesitamos agregados, ni necesitamos fábulas, sino que necesitamos conocer la palabra de Dios. Y el conocerla me libra, dice Jesús, de errar. Pero cuando ignoro las Escrituras, es muy fácil tomar un camino de error. También necesito conocer la palabra para defender con sabiduría mi fe. Porque si algunos me dicen, ¿por qué crees en esto? Yo puedo decirle, porque la palabra de Dios dice. En un montón de circunstancias en la vida, yo no puedo decir, yo pienso, yo opino o yo creo. Tengo que decir, la palabra de Dios dice esto, y como yo creo que es el designio de Dios para nosotros, yo vivo de acuerdo a esa palabra y por eso creo lo que creo. En Judas 3 dice, fíjense lo que dice el texto, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, ustedes tienen que librar esa batalla, tienen que defender la fe y para eso necesito adquirir un comprensible conocimiento sobre las verdades de Dios. En 1 Pedro 3:5 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces la gente te va a demandar razón, te va a decir, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees aquello? ¿Por qué crees en que Dios es uno, es trino? A pesar que es un trino, Dios es uno. ¿Por qué crees que la salvación viene por creer en Jesucristo? ¿Por qué practican determinadas cosas, la cena del Señor y comen el pan y comen el vino? ¿Por qué hacen esto? Y dice el texto en 1 Pedro que tengo que estar preparado
para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. No es cuestión de discutir con la gente, no es que el que más grita tiene razón, sino que con mansedumbre, con reverencia y con conocimiento de la palabra, yo puedo explicar por qué creo lo que quiero y por qué sigo a Dios como lo sigo, por qué lo amo como lo amo y por qué he puesto mi fe totalmente en Él. Conocimiento de la palabra, conocimiento de la doctrina, las enseñanzas que nos han sido dejadas en este libro, que en este mes festejamos el mes de la Biblia. La otra cosa es que necesito conocer la palabra para andar como es digno del Evangelio. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco la palabra, escudriño la palabra, estudio la palabra, leo la palabra, dice que empiezo a crecer en el conocimiento de Dios, en las cosas de Dios. Y cuanto más conozco las cosas de Dios, cuanto más me ilumina la mente y el corazón la palabra de Dios, mejor voy a poder cumplir este mandato de andar como es digno del Señor, obedeciendo en todo y llevando una vida, dice, que le agrade en todo y que lleve fruto y el fruto sea buena obra. Necesito el conocimiento de Dios y necesito el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, es interesante cuando nos acercamos a las Escrituras entender que toda Escritura no viene de voluntad humana, sino que dice la Biblia que viene por inspiración de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspiración viene de una palabra griega que no la voy a leer porque no viene al caso y no importa la palabra, sino que sí importa el significado. Inspiración, la palabra griega es Dios sopló o Dios habló. Esa es la interpretación, ¿no? Así que como un mensaje es expresado a través de la boca de un hombre, la palabra inspiración es como un músico tocando una flauta o una trompeta, ¿no? El sonido lo da la trompeta, pero la trompeta no da sonido si no hay alguien que la sople. Y esto es como nos llegó la palabra de Dios. El instrumento, la trompeta, fue el instrumento humano que Dios usó para poner las líneas de la Biblia. Pero fue Dios que sopló para que ese instrumento sea usado por Él para que la palabra nos llegue a nosotros. Y esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, que la Biblia tiene doble autor. ¿Cómo doble autor? Sí, un componente humano y un componente divino. En 1 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre de Dios, como esa trompeta, sonó y dio su sonido, dice, habló la profecía bíblica, dice, pero fue inspirado, insuflado, el que sopló sobre él fue Dios. Nunca la profecía fue traída, dice, por voluntad humana, sino por voluntad de Dios para que nos llegue a nosotros como Dios quería que conozcamos la palabra. Ahora, Dios no dictó palabra por palabra, sino que Dios supervisó a estos hombres y salvo en algunos casos, como los 10 mandamientos que Dios los dictó punto por punto y letra por letra, Dios usó las capacidades humanas bajo la influencia del Espíritu Divino. Así que aun cuando Dios usó los autores humanos y sus estilos individuales, Dios preservó a estos autores del error. Entonces podemos hablar entonces de la infalibilidad o la inerrancia de la Biblia, es decir, que la Biblia no tiene error. Si yo creyera que la Biblia
tiene un error, ya no sería la palabra de Dios. Pero yo creo que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que verdaderamente es la palabra de Dios y es como Dios ha querido que me llegue su mensaje, su palabra, para que yo tenga conocimiento de Él. Jesucristo dice algunas cosas importantes y habla de su punto de vista sobre la palabra, sobre las Escrituras. ¿No? Lo primero, dice que Jesús dice la importancia de cada letra que está en este sagrado libro. En aquel momento tenían rollos, ¿no? Y en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para el Señor, la importancia de cada palabra, de cada letra, era fundamental, y dice que no pasan de moda y que se iba a cumplir cada tilde, se iba a cumplir cada letra de lo que en la palabra está escrito. La segunda cosa que decía Jesús es la que leímos hace un rato, que erramos, como decía Mateo 22:29, erramos cuando ignoramos la Escritura. Y entonces él estaba diciendo, es necesario que conozcan la Escritura. Jesús les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que necesitamos conocerla. Luego el Señor dice que los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu. Por ejemplo, da el ejemplo de David. En Mateo 22, 43 y 44, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como el estrado de tus pies. El Señor dice que David escribe los salmos, escribe aquellas cosas que nos dejó en este bendito libro y lo hace por el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios puede llamar Señor al Señor. Y por el Espíritu de Dios puede aún dar salmos proféticos y aún hay salmos mesiánicos solamente inspirados por el Espíritu de Dios. También Jesús dice que las Escrituras son eternas. Y en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sus palabras son sí y son amén de aquí y hasta la eternidad. También el Señor dice y afirma que las palabras son espíritu y son vida. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el Señor atribuía a esta palabra que nos ha sido dejada escrita vida espiritual y le atribuía espíritu de Dios en ella para transformar los corazones. La otra cosa que decía Jesús, que la palabra debe ser obedecida. En Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor dice, la palabra tiene que ser obedecida, no hay que quebrantarla, no hay que desobedecerla, mucho menos hay que enseñar error, sino que hay que enseñar verdad. Dice que el que enseña error o quebranta la palabra y la enseña a los hombres, será muy pequeño llamado en el reino de los cielos. Pero aquel que haga la palabra, que obedezca la palabra y enseñe la palabra tal cual fue dada, será llamado grande en el reino de los cielos. Y la séptima cosa que dice el Señor es que compara la palabra con un alimento comestible. Entonces dice que en Mateo 4:4 Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabe que como el cuerpo necesita el alimento sólido para vivir, para estar fuerte, para no enfermarse, para tener todos los anticuerpos y todo lo que necesita para hacerle frente a las enfermedades y a los achaques del tiempo, el hombre espiritual, mi ser interior, necesita el alimento del alma, la leche espiritual no adulterada, dice por allí Pedro, que es la palabra de Dios. Y él dice, mis palabras, la palabra que sale de mi boca es alimento para el alma. Por eso es que en esta traducción de Reina Valera, o la primera, la del oso, hay un oso extrayendo miel de un panal, ¿no? El oso se alimenta de miel. Y entonces había allí un ejemplo, aún en esta ilustración, de que de allí debemos extraer, de este libro bendito, el alimento para nuestra alma. Aún los apóstoles hablaron de la palabra, y uno se preguntaría, ¿cuál fue el punto de vista de los apóstoles con respecto a las Escrituras? Por ejemplo, Pablo y Pedro. Pablo le dice a Timoteo que la palabra es inspirada por Dios y es útil. Mire, toda Escritura, dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios, lo que yo le hablaba hoy, fue soplada por Dios, fue traída por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vio qué interesante? Me gusta mucho esto que habla de la utilidad de la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que sea desechable. No hay nada. Uno a veces lee un libro y lo lee medio apurado y no lee la contratapa o no lee el prólogo o pasa por alto algún capítulo, pero la palabra de Dios, del Génesis y el Apocalipsis, del principio y hasta el fin, el apóstol Pablo dice, tiene el influjo de Dios, tiene el soplo de Dios y es útil para que el hombre aprenda a vivir en justicia, para que el hombre sea perfecto, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Qué más dice Pablo? Dice que nos hace sabios para salvación. En 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra revela a Jesucristo como Salvador. La Biblia dice, y hay un testimonio del mismo Pablo, dice que en Timoteo había una fe no fingida que primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Y ellas le transmitieron desde la niñez las Escrituras. Por eso es importante que nuestros niños empiecen a conocer la palabra desde pequeños. Usted puede contarle un cuento en la noche antes de dormir, pero sabe que es mucho mejor contarle una historia bíblica. Los cuentos son fantasía, las historias bíblicas son las verdades de Dios que nos fueron transmitidas para ser transformados. Nuestros niños necesitan, y dice que desde la niñez has sabido las Escrituras y las Escrituras te han mostrado el camino y te hicieron sabio para alcanzar la salvación por fe en Jesucristo. Y luego, como decía yo, en 2 Pedro 1, 19, 21 dice, tenemos ninguna profecía de la Biblia, es de interpretación privada, dice Pedro. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es interesante que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una antorcha que nos guía. Y dice, haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué interesante!
Qué importante. No es lo que el hombre quiera decir. Miren, a veces alguien te puede decir, tengo una palabra para tu vida, o tengo una profecía para tu vida, y tengo una revelación para tu vida, y Dios es un Dios que se revela, Dios es un Dios que habla, pero Dios es un Dios que no cambia. Y si lo que te dicen no podés pasarlo por el filtro de la palabra, es una falsa profecía. Porque toda profecía y toda revelación no fue traída nunca por voluntad humana y ni tiene una interpretación humana, sino que fue traída por voluntad de Dios, y el filtro para que una palabra que reciba hoy en la actualidad sea verdaderamente palabra de Dios, tiene que ver con que concuerde con la enseñanza que Dios me dejó en este bendito libro. La Biblia dice Pablo que es la espada del Espíritu, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice en Efesios 6, 17. Y la Biblia dice que la palabra tiene que cumplirse porque fue hablada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, en Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y en Salmo de David, como yo hablaba en Salmo mesiánico y en Salmos proféticos, está todo esto de que debió cumplirse y se cumple. Toda la profecía antigua se cumple, como por ejemplo Isaías 53, de una manera tremenda, paso a paso, en los hechos luego que suceden en el Nuevo Testamento. Santiago y Juan también hablaron de la palabra, y dice, por ejemplo, Santiago, que Dios nunca habla en vano. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nunca la Escritura habla en vano. Y también ningún hombre puede añadir o quitar a las palabras de este libro, porque Dios quitará su parte en el libro de la vida. Esto lo dice en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuche bien. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia prohíbe agregar o quitar a la revelación que ya fue dada una sola vez por Dios. Y dice algún texto que todas las cosas que se escribieron son todo lo que necesitamos para conocer al Dios verdadero y para conocer el amor de Dios para nuestras vidas. La Biblia es un libro singular, único. Y mire, le quiero decir rápidamente 10 aspectos de la singularidad de la Biblia, en este mes de la Biblia que estamos comenzando. En primer lugar, la Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años y en 40 generaciones. 1600 años. La segunda cosa es que fue escrita por más de 40 autores, reyes, pescadores, filósofos, poetas, gobernadores, intelectuales, gente con letras y gente sin letras. Fue escrita en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. Fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, y fue escrito en arameo parte y en griego, el Nuevo Testamento. Contiene cientos de temas controversiales escritos en diferentes épocas. Sin embargo, a pesar de la época, a pesar de la circunstancia, guarda una armonía y una continuidad asombrosa que sería imposible que sea de esta manera si no fuera a través de la guía y la inspiración del Espíritu de Dios. La Biblia, en sexto lugar, conlleva
una unidad en tema y propósito que solo puede ser explicada si hubo una mente supervisora que hizo que no haya contradicciones ni haya errores, y esto es el Espíritu Santo que influyó en los autores. La Biblia no pasa de moda, es uno de los libros más antiguos y también de los más modernos. Si uno lee las enseñanzas de la Biblia y lee algunos textos y dice, está hablando del año 2021, está hablando de nosotros, está hablando de lo que nos está pasando en este tiempo, porque la Biblia sigue siendo actual, porque su mensaje es eterno, no tiene tiempo y trasciende toda dimensión y tiempo humano para hacerse real y verdadera hoy en día. La otra cosa es que prueba que es inspirada porque sí funciona, cambia vidas y no ha podido ser destruida, ni siquiera ha podido ser desmentida. Aún cuando uno lee la Biblia, en el principio habla de la redondez de la tierra. Lo que la ciencia, después de muchos años, descubrió, lo dice la Biblia en principio. Y los hombres discutían si la tierra estaba sobre 4 elefantes y era plana y tantas barbaridades. Y sin embargo, ya en el principio de la Biblia, Dios lo revela. ¿Y saben qué? Los descubrimientos científicos, los descubrimientos arqueológicos, los registros históricos demuestran la veracidad de la Biblia. Todo lo que se ha ido descubriendo. Así que la última cosa que quería resaltar es que es el único libro histórico que trata con sinceridad los personajes, mostrando sus grandezas y sus miserias. Usted sabe que cualquier libro que hoy lee, aún los libros históricos, de acuerdo del qué lado está, va a mostrar solamente las virtudes y lo oscuro se tapa. Sin embargo, uno ve la historia del rey David, que es un rey que dice que fue medido de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia te muestra todas las macanas del rey David, todos los errores, los pecados. Y uno puede leer también y puede ver allí otras historias, como la historia de Elías, el profeta que era un superhéroe, que venció solo 850 profetas de Baal, como predicábamos una de estas semanas, y sin embargo muestra su debilidad, su depresión, escondiéndose en una cueva. Porque la Biblia trata con el ser humano con sinceridad y con verdad, mostrando los claros y los oscuros de sus personajes. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Usted sabe que la palabra de Dios puede usarse bien o puede usarse mal. Puede interpretarse rectamente o puede interpretarse para acomodar alguna doctrina particular, para justificar algunos comportamientos que Dios no acepta. Por eso es que somos desafiados a presentarnos delante de Dios aprobados, porque no nos avergonzamos, porque la palabra de Dios la usamos bien. Miren, mucha gente habló de la Biblia. Mark Twain, orador, escritor y humorista estadounidense, dijo, a la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero lo que me preocupa a mí son los que sí comprendo, porque son los que tengo que obedecer, son los que tengo que poner por obra. Abraham Lincoln, abogado, político, presidente de Estados Unidos, dijo, creo que la Biblia es el mejor don de Dios que jamás haya dado a los hombres. Un presidente, un abogado. Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés. Kierkegaard es el apellido, bien pronunciado. Cuando leen la Biblia, debes decirte constantemente a ti mismo, Él está hablándome a mí y está hablando acerca de mí. Moody, tremendo evangelista norteamericano,
dijo algo que a mí me impactó: ¿el pecado te aleja de la Biblia o la Biblia te alejará del pecado? Hombres. George Mueller, misionero, predicador inglés: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. El autor que tiene más frases que ninguno es uno que se llama Anónimo y dice: la Biblia es como un paracaídas, si no lo abrís no sirve. ¿Y saben qué? Gabriela Mistral, la poetisa, escritora y aún diplomática chilena, dijo: la Biblia es para mí el libro, dice. No veo cómo pueda alguien vivir sin ella. John MacArthur, pastor, escritor estadounidense: la Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, sino que se lee para transformarse. Alfonso Milagro, un sacerdote, escritor, nacido en Santiago del Estero, dijo: la palabra de Dios es de por sí eficiente y dinámica, tiende a la relación, y si promete dar, si expone, ilumina, si corrige, santifica, y si perdona, devuelve la gracia. Domingo Faustino Sarmiento: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Y dice: el que posee la Biblia, la palabra de Dios, ha cambiado su cara, su educación. Termino con dos frases más. John Flavel, psicólogo, filósofo de Estados Unidos: las Escrituras nos enseñan la mejor forma de vivir, la más noble de sufrir y la forma más confortable de morir. Morir con Cristo, morir en paz. Thomas Jefferson, uno de los principales autores de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y que fue el tercer presidente de Estados Unidos, dice: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia nos hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. En este tiempo que quieren sacar a la Biblia del medio, que quieren sacar a la fe del medio, qué bueno recordar estos hombres inteligentes, filósofos, científicos, escritores, políticos, hombres de leyes que reconocieron que la Biblia era el mejor manual de instrucciones para vivir bien. Por eso me pregunto, para terminar: ¿y para tu vida qué es la Biblia? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Y mi anhelo es que pueda ser la única regla de fe y práctica que guíe y direccione tu vida. Porque cuando seguimos la Biblia, aprendemos a vivir a la manera de Dios. Y cuando ponemos por obra la palabra, ponemos nuestra vida sobre una roca firme, inconmovible, y podemos caminar en victoria. Le aconsejo: empiece a leer la Biblia, empiece a escudriñar la palabra, empiece, porque Jesús dice en alguna oportunidad, dice: escudriñen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y yo soy el que doy vida eterna. Escudriñe esa bendita palabra, como aquel oso que, prendido al panal, quería extraer miel. Extraiga la miel, la dulzura de los mandatos y designios de Dios para que usted viva feliz. Señor, en este tiempo, en el mes de la Biblia, te agradecemos por habernos dado este sagrado libro, que nos muestra cómo vivir, que tiene consejo para todas las áreas de nuestra vida, cómo ser buenos cristianos, pero cómo ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, cómo vivir lleno de buenas obras, cómo vivir inspirados por tu verdad que ha sido revelada para que la sigamos, para que la obedezcamos. Y obedecer tu palabra eterna trae plenitud y trae felicidad. Señor, nos volvemos contra todo pensamiento que la Biblia es antigua,
que la Biblia traza, que quieren sacar la palabra y los valores de la fe del medio de esta sociedad que cada día se corrompe más detrás de fábulas y doctrinas erróneas, equivocadas. Y que podamos volver a la palabra de Dios como una fuente de inspiración, como una luz que guíe nuestro camino y como aquel libro que tú nos has dejado para revelarte con todo tu amor, para traernos salvación, esperanza y vida eterna. Oramos y damos gracias por la libertad que tenemos en nuestra patria, de poder comprar una Biblia, de poder leer una Biblia y de poder encontrar en ella todas las respuestas que tú has dejado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted sabe cómo en primavera uno ve que empiezan a florecer los árboles y eso es el presagio que vendrán frutos y que vendrá un nuevo tiempo. Y hay nuevos brotes, que pueda haber nuevos brotes de fe, de esperanza en su vida, porque empieza a florecer en su vida un apetito, unas ganas, un deseo de buscar en Dios la respuesta y escudriñar las Escrituras que son para salvación. Que Dios le bendiga y hasta el próximo encuentro. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.